Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo a mi canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de Access. Estamos en la clase 55 y vamos a empezar una serie de clases donde vamos a tocar el tema de la importación y la exportación de datos. En este primer vídeo vamos a ver cómo importar tablas de Access para Access, es decir, cómo desde una base de datos podemos importar tablas que se encuentran en otra base de datos también de Access. Este es un tema que es importante porque es un tema que puede ser necesario. Hay muchas situaciones en las que podemos necesitar realizar estas tareas y vamos a dedicar, como he dicho, una serie de vídeos expresamente para ello. Bueno, pues nos vamos a ir a nuestra base de datos para empezar a trabajar sobre la marcha. Pues muy bien, aquí estamos en una carpeta donde vamos a tener los archivos de la clase. En primer lugar voy a abrir esta base de datos. Es una base de datos que contiene las tablas que vamos a importar. Y bueno, pues ya las conocéis. Simplemente las muestro para que sepáis qué tablas tenemos, no os pille de sorpresa cuando hagamos la importación. Y voy a mostraros una para que veáis que es una tabla que además tiene los registros ya. Me voy a ir a vista diseño para que veáis que el tipo de datos es todo texto corto. Fijaos que aquí hay algunas descripciones y por ejemplo las propiedades del campo también hemos cambiado el tamaño, etcétera. Aquí en el teléfono tenemos incluso una máscara de entrada. Bueno, pues esta base de datos la voy a cerrar y ahora vamos a abrir una nueva. Lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer desde este procedimiento, así ya aprendéis. Es simplemente irnos a nuevo y aquí pues elegimos esta opción, base de datos de Microsoft. Se trata de poner el nombre, le voy a poner clase 55, por ejemplo, B, y nada, vamos a entrar a esta base de datos. Habilitamos contenido y para realizar el proceso de importación, lo primero que debemos hacer es irnos a esta pestaña, datos externos. Si hacéis clic en esta pestaña, pues vais a llegar a esta parte donde tenemos dos grupos, importar y vincular y exportar. Pues nada, nos vamos a centrar en este primero y es probable que si no estéis usando la misma versión que yo estoy usando Office 365, por lo tanto es posible, si no estáis usando esta misma versión, que tengáis aquí esto de otra forma, pero es muy parecido. Aquí yo lo tengo agrupados en nuevo origen de datos. Aquí, dependiendo de la versión, pues podéis tener cómo importar desde Access, etcétera. Pero bueno, esto no va a ser difícil que encontréis la opción que voy a utilizar aquí. Bueno, pues aquí nos aparecen diferentes posibilidades, son muchas, lógicamente no las podemos ver todas en este curso. Me voy a centrar en dos o tres que son las más comunes y vamos a hacer clic en la opción de Access. Cuando hacemos esto llegamos a esta ventana. En esta ventana tenemos la posibilidad de seleccionar el origen y el destino de los datos y lo primero que hay que hacer es indicar el archivo en el que se encuentran las tablas originales. Bueno, pues aquí nos vamos a ir a examinar, yo lo voy a hacer rápido. Bien, yo ya tengo el archivo seleccionado, está en la ruta y una vez que ya hemos seleccionado el archivo, pues nos vamos a centrar en esta parte inferior. Desde aquí podemos elegir si lo que queremos es importar tablas, consultas, formularios, etcétera, o si lo que queremos es hacer un vínculo entre lo que vamos a importar aquí y el origen de datos. Esto lo veremos en vídeos siguientes, por lo tanto vamos a marcar esta primera opción, hacemos clic en aceptar y nos aparece esta ventana. Esta es la ventana de importar objetos y fijaos que podemos importar tanto tablas como consultas, formularios, informes, macros, módulos, etcétera. Ni que decir tiene, y esto lo veremos más adelante cuando importemos una consulta, un formulario, por ejemplo un informe, que hay que importar también las tablas en las que están basadas esas consultas, porque si no, no funcionaría. Bueno, nos vamos a centrar en este vídeo en la tabla, luego lo demás lo veremos en vídeos siguientes. Y, por ejemplo, voy a importar la tabla clientes. Pues es tan sencillo como hacer un clic encima del nombre de la tabla y hacer clic en aceptar. Llegamos a esta ventana y aquí tenemos la posibilidad de guardar los pasos de la importación. Ahora de momento la vamos a dejar, la vamos a ver un poquito después y vamos a cerrar. Bueno, pues es así de sencillo, ya tenemos nuestra primera tabla importada.
Fijaos que al entrar a la tabla tenemos todos los datos. Y no solamente que tenemos todos los datos, sino que también, si nos vamos a vista diseño, aquí tenemos los mismos tipos de datos. Fijaos que incluso la descripción se mantiene y las propiedades del campo también están. Aquí tenemos el tamaño campo 20, formato que lo ponga en mayúsculas. Y por ejemplo, si me vengo al teléfono, fijaos que tengo también la máscara de entrada. No solamente se importan datos de una base de datos a otra, sino que también se importa toda la estructura, todas las propiedades del campo de las tablas. Bueno, podemos también importar varias tablas a la vez. Es muy sencillo, voy a eliminar esta, aquí, y nos vamos a venir nuevamente a datos externos, nuevo origen de datos, access, y aquí hay que elegir, cuidado porque aquí está la ruta, pero está la carpeta, tenemos que seleccionar el archivo. Bueno, pues nos vendríamos a examinar, haceríamos clic en el archivo donde está el origen de datos, todo lo demás lo vamos a dejar igual y hacemos clic en aceptar. Aquí llegamos y vamos a suponer que yo quiero seleccionar solamente 3, pues es simplemente hacer clic en las 3 tablas que queremos seleccionar. Que queremos seleccionarlas todas, pues todas. Que queremos quitar una, pues las quitamos. Es muy sencillo. Hemos seleccionado ahora las 5, hacemos clic en aceptar. No vamos a guardar de momento los pasos de importación y fijaos que ahora ya pues tenemos las 5 tablas. Fijaos qué forma tan sencilla de pasar información de una base de datos a otra. Y no solamente que se pasan las tablas, sino que si, por ejemplo, hacemos clic en herramienta de base de datos y relaciones, pues podéis ver que las tablas están relacionadas, igual que las teníamos relacionadas anteriormente, pues ahora las tenemos relacionadas. No se pierde la relación. Bueno, vamos a cerrar, decimos que sí, que queremos guardar porque hemos hecho cambios. Voy a seleccionar todas las tablas y las vamos a eliminar. Decimos que sí porque como tenía relaciones, también tenemos que eliminar las relaciones. Seguidamente vamos a importar, pero esta vez vamos a importar guardando el proceso. Bueno, pues nos venimos a datos externos, nuevo origen de datos, nuevamente access, y aquí pues vamos a elegir nuevamente la carpeta, o mejor dicho, el archivo donde están los datos que vamos a importar. Esto lo vamos a dejar tal cual, vamos a hacer clic en aceptar, vamos a elegir, por ejemplo, la tabla productos, hacemos clic en aceptar y ahora aquí vamos a marcar guardar pasos de la importación. Aquí tenemos guardar como, aquí está el nombre que le vamos a dar, importación clase 55. Esto lo podemos cambiar, por ejemplo, vamos a poner importar clase 55. Y en la descripción podríamos indicar, por ejemplo, se importa la tabla. Hemos dicho la tabla productos, ¿no? De la base de datos. Bueno, hemos puesto importar clase 55 como descripción que se importa la tabla productos de la base de datos y aquí podríamos crear incluso una tarea de Outlook. Esto lo veremos más adelante, pero bueno, para poder crear la tarea de Outlook hay que tenerlo instalado y hay que tenerlo configurado. Bueno, pues una vez que estamos aquí, hacemos clic en guardar importación y fijaos que ya tenemos aquí la tabla de productos. Bien, entramos a la tabla, aquí tenemos los registros y ya está. ¿Para qué sirve esto de guardar importación? Bueno, me voy a ir nuevamente aquí. Vamos a suponer que yo ahora llego a esta base de datos, entro a los productos y voy a agregar un producto nuevo, por ejemplo, el producto 21. Lo hago rápidamente y ahora volvemos. Pues bien, ya he agregado un nuevo registro, el producto 21. Esto lo vamos a cerrar. Voy a cerrar esta base de datos y nos vamos a ir a la que tenemos abierta. En este caso, vamos a ver qué es esta que tenemos aquí. Bueno, pues imaginaos que ahora, si yo entro a esta tabla, por supuesto, no está actualizado. Y yo es algo que tengo que hacer habitualmente. Imaginaos que en una empresa hay personas que están actualizando en la otra base de datos la tabla productos y yo quiero tener diariamente o cada vez que consulte esta tabla actualizada.
Bueno, pues podría borrarla y volver nuevamente, nuevo origen de datos y seguir los pasos que hemos seguido, pero cuando guardamos una importación no es necesario que repitamos el proceso. Voy a, por ejemplo, eliminar esta tabla, aunque no haría falta, se podría importar sin necesidad de eliminarla, pero bueno, la elimino y así lo hacemos sin tablas. Si nos venimos a importaciones guardadas, fijaos que aquí tenemos importar clase 55, que es el nombre que le pusimos. Aquí tenemos la ruta donde se encuentra el archivo y aquí la descripción. Bueno, pues simplemente tenemos que hacer clic aquí, donde pone ejecutar. También podríamos desde aquí crear una tarea de Outlook o incluso eliminar esa importación guardada. Bueno, le vamos a dar a ejecutar. Nos dice que todos los objetos se han importado correctamente. Ahora cerramos esto y ahora ya tenemos aquí la tabla productos. Si entramos, ahora ya sí la tenemos actualizada. Bueno, pues esto sería una forma relativamente práctica, porque quizás hay otras formas más prácticas de tener esa tabla actualizada, pero bueno, esta sería una. Nos evitaría tener que estar repitiendo los pasos de importación cuando es simplemente seleccionar y ejecutar la importación. Bueno, pues vamos a borrar nuevamente esta tabla y ya para terminar vamos a elegir una opción que también es muy importante. Bueno, nos vamos a venir a nuevo origen de datos. Desde una base de datos hacemos clic en Access. Vamos a elegir nuevamente el archivo, en este caso es este. Esto lo vamos a dejar igual, vamos a hacer clic en aceptar. Y ahora voy a pasar la tabla clientes. Pero voy a pasar la tabla clientes sin los registros. Y esto puede ser útil porque muchas veces lo que necesitamos es solamente la tabla, la estructura de la tabla con las propiedades del campo, con el tipo de datos, pero posiblemente no queramos los registros, sea simplemente para empezar nosotros a introducir registros desde cero. Para ello tenemos que venirnos aquí a opciones y dentro de opciones está este grupo que tenemos aquí donde nos dice importar tablas, definición y datos o solo definición. Fijaos que por defecto tenemos marcado definición y datos. ¿Esto qué implica? Que cuando pasemos o importemos la tabla, se importa la tabla, toda su estructura y también los datos. Pero aquí vamos a marcar solo definición. Hacemos clic en aceptar, no vamos a guardar los pasos de la importación y ahora si abrimos la tabla, fijaos que ya no tenemos ningún registro. Hemos pasado la tabla con sus características, por ejemplo, si yo me vengo a vista diseño, fijaos que está exactamente igual, mantenemos las máscaras de entrada, pero ya no tenemos registros. Aquí nosotros podríamos empezar a poner registros desde cero. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con este vídeo. En vídeos siguientes seguiremos viendo y profundizando en este tema. Muchas gracias y nos vemos en el vídeo siguiente.